¿Qué pasaría si te dijera que la razón por la que tu vida se siente vacía es porque estás adicto a las cosas equivocadas? Piénsalo por un momento. Todos somos adictos a algo. Algunos al celular, otros al trabajo, muchos a la aprobación de la gente, al entretenimiento, a llenar el vacío con cualquier cosa que no sea Dios. Pero nadie te habla de la adicción que verdaderamente transforma, la adicción a Cristo. Pero, ¿y si te dijera que el apóstol Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia? Filipenses 1:21. Pablo no estaba hablando de religión. Estaba confesando una dependencia total, una sed insaciable por la presencia de Dios que lo consumía por completo. Hoy quiero hablarte de algo que revolucionará tu vida espiritual: cómo volverse adicto a Cristo y fortalecer tu espíritu hasta el punto en que nada más te satisfaga. No estoy hablando de ir más a la iglesia. Estoy hablando de una transformación tan profunda que tu alma grite por él como el ciervo brama por las corrientes de agua. Porque existe un anhelo en tu corazón que ninguna otra cosa puede llenar. Lo has intentado todo, lo sabes bien. Has buscado satisfacción en lugares que solo te dejaron más vacío. Y en medio de esa búsqueda desesperada, existe un Dios que espera convertirse en tu única obsesión. Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre. En las Escrituras encontramos a un hombre llamado David, un rey poderoso que lo tenía todo: riquezas, fama, ejércitos a su mando, palacios, mujeres, honra entre las naciones. Pero David cargaba algo que ninguno de sus tesoros podía satisfacer: una sed espiritual que lo consumía desde adentro. Una noche, mientras todos dormían en el palacio, David no podía descansar. Su corazón latía con una necesidad que trascendía lo físico. Se levantó y caminó hacia la terraza. Bajo el cielo estrellado comenzó a orar. Pero no fue una oración común. Fue un grito del alma, una confesión desesperada de alguien que había probado todos los placeres del mundo y descubierto que ninguno saciaba su espíritu. Dios, Dios mío eres tú, clamó en la oscuridad. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63:1. En ese momento, David experimentó algo revolucionario. No estaba cumpliendo un ritual religioso. Estaba confesando una adicción santa, una dependencia total de la presencia de Dios que lo había transformado. Él había descubierto que cuando Dios se convierte en tu obsesión, todo lo demás pierde su poder sobre ti. Esa madrugada, David no encontró a Dios porque fuera un hombre perfecto. Lo encontró porque decidió que nada más importaba. Y esa misma decisión está disponible para ti hoy. La lección es poderosa. Cuando te vuelves adicto a Cristo, tu espíritu se fortalece de tal manera que las tentaciones del mundo pierden su atractivo, los problemas pierden su poder para destruirte, y la paz de Dios se convierte en tu estado permanente. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video que pueda transformar tu vida. Y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido volverme adicto a Cristo. Decláralo con fe, porque lo que confiesas con tu boca tiene poder espiritual. Y quédate hasta el final, porque lo que compartiré contigo en los próximos minutos puede ser exactamente lo que tu alma ha estado buscando. Puede ser el inicio de una revolución espiritual en tu vida que cambie absolutamente todo. Así que prepárate, porque vamos a descubrir juntos los secretos que los creyentes apasionados conocen y que han transformado su relación con Dios de algo ordinario a algo extraordinario. Ahora, necesito que entiendas algo fundamental. Vivimos en una generación de cristianos tibios. Lo digo con dolor, pero es la verdad. Tenemos creyentes que van a la iglesia, cantan las canciones, levantan las manos, pero salen exactamente igual de como entraron. ¿Por qué? Porque no han desarrollado una verdadera adicción a Cristo. Tienen religión, pero no tienen relación. Tienen conocimiento, pero no tienen intimidad. Y aquí está el problema. Dios no diseñó tu espíritu para sobrevivir con migajas espirituales. Tu alma fue creada para vivir en comunión constante con su Creador. Fuiste diseñado para necesitar a Dios tanto como necesitas el aire que respiras.
Pero en algún momento de la historia, el cristianismo se convirtió en un evento semanal en lugar de un estilo de vida diario. Escúchame bien. Cuando el apóstol Pablo dijo, "Para mí el vivir es Cristo", no estaba exagerando ni siendo poético. Estaba describiendo una realidad espiritual. Pablo había llegado a un punto donde Cristo era su comida, su bebida, su respiración, su razón de existir. Eso es lo que significa volverse adicto a Cristo. Pero déjame explicarte algo que muchos pastores no te dicen. Esta adicción a Cristo no es algo que simplemente te cae del cielo. No es algo que Dios te impone. Es algo que tú decides cultivar, algo que desarrollas mediante decisiones intencionales y disciplina espiritual. Es un proceso de transformación, donde voluntariamente te alejas de las adicciones destructivas del mundo para abrazar la única adicción que te da vida, Cristo mismo. Mira, todos tenemos hábitos. Algunos son buenos, otros son destructivos. Pero cuando reemplazas tus hábitos mundanos con hábitos espirituales, algo poderoso comienza a suceder en tu interior. Tu espíritu, que estaba debilitado y marchito por la falta de comunión con Dios, comienza a fortalecerse. Empiezas a percibir cosas que antes no veías. Empiezas a tener discernimiento donde antes solo tenías confusión. El profeta Isaías declaró algo extraordinario. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30, 31. ¿Te diste cuenta de lo que dice? Los que esperan en el Señor. No los que ocasionalmente lo visitan. No los que lo recuerdan solo cuando tienen problemas. Los que esperan en Él. Los que permanecen en su presencia. Los que hacen de Cristo su adicción diaria. Esos son los que renuevan sus fuerzas. Esos son los que vuelan como águilas mientras otros se arrastran como gusanos. Y ahora quiero que te hagas una pregunta honesta, sin engañarte a ti mismo. ¿A qué estás realmente adicto? Porque tu vida te lo está gritando. A lo que dedicas tu tiempo, a lo que corres cuando estás estresado, lo primero que buscas cuando te despiertas, lo último que piensas antes de dormir, eso es tu verdadera adicción. Si lo primero que agarras en la mañana es el celular en lugar de la Biblia, estás adicto a la tecnología, no a Cristo. Si pasas más tiempo en redes sociales que en oración, estás adicto a la aprobación humana, no a la presencia de Dios. Si consumes más entretenimiento que contenido espiritual, estás adicto a la diversión, no a la transformación. No te estoy condenando. Te estoy confrontando con amor porque quiero que tu espíritu sea fuerte. Quiero que experimentes lo que significa tener a Cristo como tu fuente principal de gozo, paz, dirección y fortaleza. Recuerdo cuando yo mismo pasé por esta transformación. Hubo un tiempo en mi vida donde la presencia de Dios era opcional. Oraba cuando me acordaba. Leía la Biblia cuando tenía tiempo. Adoraba cuando sentía ganas. Y mi vida espiritual era un desastre. Vivía de crisis en crisis, de problema en problema, sin paz real, sin propósito claro, hasta que un día, completamente quebrantado, clamé a Dios. No quiero seguir así. Quiero más de ti. Quiero que seas mi todo. Y ahí comenzó algo que cambió mi vida para siempre. Empecé a buscar a Dios con desesperación. Madrugaba para orar. Leía su palabra con hambre. Adoraba hasta que su presencia llenaba mi habitación. ¿Y sabes qué pasó? Las cosas que antes me dominaban comenzaron a perder su poder. La ansiedad que me atormentaba empezó a desaparecer. Los pensamientos negativos que me bombardeaban comenzaron a silenciarse. Porque cuando Cristo se convierte en tu adicción, todo lo demás se vuelve secundario. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero Él. Primero su reino. Primero su presencia. Cuando haces eso, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Pero aquí está el secreto que necesitas entender. Volverse adicto a Cristo no significa volverse religioso. No significa llenar tu vida de rituales sin sentido. Significa desarrollar una relación tan íntima con Dios que no puedes vivir sin Él. Significa que su presencia se convierte en tu oxígeno espiritual.
Los discípulos lo experimentaron. Después de estar con Jesús durante 3 años, cuando Él ascendió al cielo, ¿qué hicieron? Se encerraron en el aposento alto a esperar la promesa del Padre. No salieron a buscar entretenimiento, no se fueron a sus casas a seguir con sus vidas normales. Se quedaron allí, en ayuno y oración, desesperados por más de Dios. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, salieron transformados. Ya no eran los mismos hombres temerosos que habían negado a Jesús. Ahora eran hombres adictos al Espíritu Santo, llenos de poder, autoridad y convicción. Predicaban con tal unción que miles se convertían, hacían milagros que dejaban a las multitudes asombradas, y enfrentaban persecución con gozo porque Cristo era su adicción. Eso es lo que sucede cuando tu espíritu se fortalece a través de una comunión constante con Dios. Te vuelves imparable. No porque seas fuerte en ti mismo, sino porque dependes completamente de Él. Ahora, permíteme mostrarte algo que te va a sacudir. La Biblia nos habla de 2 tipos de personas: los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. En Romanos 8, 5, 6 Pablo escribe: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ves la diferencia? No es que unos son salvos y otros no. Es que algunos han decidido alimentar su espíritu mientras otros alimentan su carne. Y aquí está la cruda realidad. Lo que alimentas es lo que crece. Si alimentas tu carne con contenido mundano, pensamientos carnales, conversaciones vacías, tu espíritu se debilita. Pero si alimentas tu espíritu con la palabra, con adoración, con oración, tu carne se somete y tu espíritu domina. Esta es una guerra constante. Tu carne siempre va a querer lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Pero tu espíritu anhela lo eterno, lo santo, lo transformador. Y tú decides quién gana esa batalla cada día. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que tienes 2 mascotas, un lobo y un cordero. El que más alimentes será el más fuerte. Si alimentas al lobo, eventualmente devorará al cordero. Pero si alimentas al cordero y dejas al lobo sin comida, el cordero sobrevivirá y el lobo se debilitará. Tu espíritu es ese cordero. Tu carne es ese lobo. Lo que consumes diariamente determina quién domina tu vida. Por eso es que volverse adicto a Cristo es tan poderoso, porque empiezas a consumir tanto de Él que tu espíritu crece fuerte mientras tu carne se debilita. Y quiero que entiendas algo. Esta no es una batalla que ganas una sola vez. Es una decisión diaria. Cada mañana te levantas y decides: hoy voy a alimentar mi espíritu o mi carne. ¿Voy a buscar a Dios primero o voy a posponer su presencia? ¿Voy a llenar mi mente con su palabra o con el ruido del mundo? Los grandes hombres y mujeres de Dios que han marcado la historia no fueron perfectos, pero todos tenían algo en común: una adicción a la presencia de Dios que los consumía. Smith Wigglesworth decía: no leo ningún libro excepto la Biblia. Era un hombre tan adicto a la palabra de Dios que milagros extraordinarios fluían a través de él. Levantaba muertos, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, todo porque su espíritu estaba fortalecido por una comunión constante con Cristo. John Wesley predicaba hasta 5 veces al día. Se levantaba a las 4 de la mañana para orar. Era un hombre adicto a la oración, y Dios lo usó para iniciar un avivamiento que transformó naciones enteras. Charles Spurgeon predicaba con tal unción que miles llenaban el tabernáculo metropolitano para escucharlo. ¿Su secreto? Pasaba horas en su estudio, de rodillas, sumergido en la palabra y en oración, completamente adicto a Cristo. Estos hombres entendieron algo que la mayoría de los cristianos modernos no entienden. No puedes dar lo que no tienes. No puedes compartir una pasión que no posees. No puedes contagiar un fuego que no arde en ti. Primero tienes que volverse adicto a Cristo, y luego, de tu interior fluirán ríos de agua viva que transformarán a los que te rodean. Jesús lo prometió en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero nota algo, no dice, del que va a la iglesia. Dice,
del que cree, del que tiene una fe viva, activa, apasionada, del que está tan conectado con Cristo que su vida fluye a través de él. Ahora, quiero que escribas en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde está la persona que hoy va a tomar la decisión más importante de su vida, volverse adicto a Cristo. Porque no es casualidad que este mensaje haya llegado a ti. Dios tiene un propósito con esto. Mira, puedo seguir predicándote toda la noche, pero si tú no tomas una decisión, nada va a cambiar. Porque volverse adicto a Cristo no es algo que yo puedo hacer por ti. Es algo que tú tienes que decidir. Es una rendición total, una entrega completa, una decisión radical de hacer de Él tu prioridad absoluta. Y te lo voy a decir directo, no va a ser fácil al principio. Tu carne va a protestar. Tus amigos quizás no lo entiendan. El mundo te va a llamar fanático. Pero cuando experimentes la presencia de Dios de una manera tan real, tan poderosa, tan transformadora, no vas a querer volver atrás jamás. Es como alguien que ha vivido toda su vida en una cueva oscura y de repente sale a la luz del sol. Al principio le molesta. Sus ojos no están acostumbrados. Quiere regresar a la comodidad de la oscuridad. Pero una vez que sus ojos se ajustan y ve la belleza del mundo iluminado, jamás querrá volver a esa cueva. Así es volverse adicto a Cristo. Al principio tu carne resiste, pero cuando pruebas su presencia, cuando experimentas su paz, cuando sientes su amor inundando tu corazón, ya no quieres nada más. Todo lo demás pierde su sabor. El salmista lo expresó perfectamente en el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Tienes que probarlo, tienes que experimentarlo por ti mismo. No te quedes con lo que yo te digo. Búscalo tú. Encuéntrate con Él de manera personal, íntima, transformadora. Porque aquí está la diferencia entre la religión y la relación. La religión te dice qué hacer. La relación te transforma desde adentro. La religión te da reglas. La relación te da vida. La religión te hace sentir obligado. La relación te hace sentir enamorado. Y cuando te enamoras de Cristo, cuando te vuelves adicto a su presencia, tu vida entera cambia. Tus prioridades cambian. Tus deseos cambian. Tus hábitos cambian, porque ahora tienes una nueva fuente de satisfacción, un nuevo pozo del cual beber, una nueva pasión que te consume. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:13-14, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la promesa. Cuando bebes de Cristo, cuando te vuelves adicto a Él, algo sucede en tu interior. Se activa una fuente que nunca se seca, una fuente de vida, de paz, de gozo, de propósito. Y esa fuente no depende de tus circunstancias, no depende de si todo va bien o mal, depende de tu conexión con Él. Por eso es que los cristianos adictos a Cristo pueden alabar en la tormenta, pueden tener paz en medio del caos, pueden sonreír cuando todo se derrumba, porque su fuente no está en lo externo, está en lo interno, y nadie les puede quitar eso. Pablo y Silas estaban en la cárcel, con sus espaldas sangrando por los azotes, sus pies en el cepo, en la celda más profunda y oscura. ¿Y qué hicieron? Cantaron himnos a Dios a medianoche, porque eran adictos a la presencia de Dios. Y cuando tú eres adicto a Cristo, las cadenas no te detienen, las circunstancias no te definen, los problemas no te destruyen. Y Dios respondió a su adoración con un terremoto que rompió todas las cadenas y abrió todas las puertas. Cuando tu espíritu está fuerte porque estás adicto a Cristo, Dios responde de maneras sobrenaturales. Ahora, permíteme llevarte más profundo, porque hay niveles en esta adicción a Cristo. No todos los que dicen ser cristianos tienen la misma intensidad de relación con Dios. Y aquí es donde muchos se conforman con la mediocridad espiritual. Está el nivel superficial, los que conocen a Dios de lejos. Van a la iglesia de vez en cuando, oran cuando están en problemas, leen la Biblia ocasionalmente. Su relación con Dios es casual, sin compromiso, sin profundidad.
Su espíritu está débil porque no lo alimentan. Viven derrotados, sin poder, sin paz real. Luego está el nivel intermedio, los que tienen una relación más consistente con Dios. Leen la Biblia regularmente, oran diariamente, sirven en la iglesia, pero aún no han experimentado una adicción total. Todavía hay áreas de su vida donde Dios no es la prioridad. Todavía batallan con cosas que deberían estar muertas. Su espíritu es más fuerte que el del primer grupo, pero aún no han alcanzado su máximo potencial. Y luego está el nivel profundo, los verdaderamente adictos a Cristo, los que no pueden vivir sin su presencia, los que madrugan para buscarlo, los que ayunan porque quieren más de Él, los que adoran hasta que su gloria llena el lugar, los que estudian la palabra con hambre insaciable. Estos son los que mueven montañas con su fe, los que echan fuera demonios con autoridad, los que sanan enfermos con poder, los que transforman vidas con su testimonio. La pregunta es, ¿en qué nivel estás tú? Y más importante, ¿en qué nivel quieres estar? Porque puedo asegurarte algo, Dios no tiene favoritos. Lo que Él ha hecho con otros, lo puede hacer contigo. Si hay hombres y mujeres que han alcanzado ese nivel de adicción a Cristo, donde su espíritu es tan fuerte que lo imposible se vuelve posible, tú también puedes llegar allí. Pero tienes que quererlo, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y el precio es tiempo, dedicación, disciplina, renuncia. Tienes que estar dispuesto a dejar lo que te estorba, a soltar lo que te distrae, a morir a ti mismo para vivir en Él. Jesús lo dijo claramente en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Negarse a sí mismo. Eso significa que tus deseos carnales ya no mandan, tus emociones ya no te controlan, tu comodidad ya no es tu Dios. Cristo es tu Señor absoluto. Y cuando llegas a ese punto de rendición total, algo extraordinario sucede. Cristo se vuelve tu todo, tu paz en medio de la tormenta, tu gozo en medio del dolor, tu esperanza en medio de la desesperación, tu fortaleza en medio de la debilidad. El apóstol Pablo lo experimentó. Por eso pudo decir en Filipenses 4:11-13, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves el secreto? No era que Pablo fuera superhumano. Era que había aprendido a depender completamente de Cristo. Se había vuelto adicto a su fortaleza, a su paz, a su gracia. Y esa adicción lo hacía invencible. Ahora bien, déjame aclararte algo importante. Volverse adicto a Cristo no significa que nunca más vas a tener problemas. No significa que la vida será color de rosa. Lo que significa es que los problemas ya no te destruirán, las pruebas ya no te quebrarán, porque tu fuente de fortaleza no depende de las circunstancias externas, depende de tu conexión interna con Cristo. Job lo entendió. Perdió todo, su familia, su riqueza, su salud, pero en medio de su peor momento, declaró, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es una adicción a Dios que trasciende las circunstancias, esa es una fe que ni la muerte puede quebrantar. Y cuando tú desarrollas ese nivel de adicción a Cristo, te vuelves peligroso para el reino de las tinieblas. Porque el diablo ya no te puede manipular con las circunstancias, ya no te puede detener con los problemas, ya no te puede derrotar con las pruebas, porque tú estás anclado en la roca, que es Cristo. Ahora, quiero darte pasos prácticos, porque no quiero que este mensaje se quede solo en teoría. Quiero que lo apliques. Quiero que experimentes la transformación. Primer paso. Toma la decisión. Decide en tu corazón, ahora mismo, que vas a volverse adicto a Cristo. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Porque cada día que pospones esta decisión es un día más que tu espíritu permanece débil. Segundo paso. Establece un tiempo diario de intimidad con Dios. No negociable, no opcional, tan importante como comer. Puede ser en la mañana, en la noche, en el mediodía.
Pero tiene que ser todos los días. Empieza con 30 minutos. Si puedes más, mejor. Pero mínimo 30 minutos donde estás a solas con Dios, leyendo su palabra, orando, adorando. Tercer paso. Ayuna. No tiene que ser un ayuno largo al principio. Empieza con un día a la semana, o medio día. Pero ayuna, porque el ayuno debilita tu carne y fortalece tu espíritu. Es una declaración a tu cuerpo de que tú mandas, no él. Cuarto paso. Rodéate de personas que también están adictas a Cristo, porque las amistades influyen. Si te juntas con tibios, te enfriarás. Si te juntas con apasionados, te encenderás. Busca creyentes que te desafíen a crecer, que te inspiren a buscar más de Dios, que oren contigo y te rindan cuentas. Quinto paso. Elimina las distracciones. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué te está robando tiempo con Dios? ¿El celular? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿Los videojuegos? Sea lo que sea, ponle límites. No estoy diciendo que tienes que eliminarlo todo, pero tienes que priorizarlo. Primero Dios, luego todo lo demás. Y si realmente quieres llevar esto al siguiente nivel, comparte este mensaje ahora mismo en tu perfil. Porque cuando declaras públicamente tu decisión, estás haciendo un compromiso. Y también estás bendiciendo a alguien más que necesita escuchar esto. Mira, el enemigo no quiere que te vuelvas adicto a Cristo, porque sabe que cuando eso sucede, pierdes tu poder sobre ti. Por eso te va a bombardear con distracciones, con excusas, con voces que te dicen que eres exagerado, que eres fanático, que te estás yendo a los extremos. Pero déjame decirte algo. En el reino de Dios, lo que el mundo llama extremo, Dios lo llama normal. Lo que el mundo llama fanatismo, Dios lo llama pasión. Lo que el mundo llama exageración, Dios lo llama compromiso. Los discípulos fueron llamados fanáticos. Pablo fue considerado loco. Jesús mismo fue acusado de estar fuera de sí. Pero ellos cambiaron el mundo. Porque estaban tan adictos a la voluntad de Dios que nada los detenía. Y tú también puedes cambiar tu mundo. Tu familia puede ser transformada. Tu trabajo puede ser bendecido. Tu ciudad puede ser impactada. Todo porque decidiste volverse adicto a Cristo y fortalecer tu espíritu. Hay un pasaje en Efesios 3:16 que me encanta. Pablo ora, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior. Tu espíritu. Ese es el que necesita ser fortalecido. Porque puedes tener un cuerpo fuerte, una mente brillante, una cuenta bancaria llena, pero si tu espíritu está débil, estás en bancarrota espiritual, y cuando lleguen las tormentas de la vida, te van a arrastrar. Pero si tu espíritu está fuerte porque estás adicto a Cristo, puedes enfrentar cualquier cosa. Daniel lo demostró. Lo tiraron al foso de los leones por negarse a dejar de orar. Pero su espíritu era tan fuerte que ni los leones lo tocaron. Porque cuando tu espíritu está fortalecido por una comunión constante con Dios, ni las fieras del infierno te pueden destruir. Los 3 jóvenes hebreos también lo demostraron. Los metieron en el horno de fuego porque se negaron a inclinarse ante el ídolo del rey. Pero su espíritu era tan fuerte que ni el fuego los quemó. Porque cuando estás adicto a Cristo, el fuego de la prueba no te consume, te purifica. Esteban lo demostró. Lo apedrearon por predicar a Cristo. Pero mientras lo mataban, él veía los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Porque cuando tu espíritu está fortalecido, ni la muerte te da miedo. Ves más allá de lo natural, ves la gloria eterna. Eso es lo que significa tener un espíritu fuerte. No es que nunca enfrentarás problemas, es que cuando los enfrentes ya no te van a derrotar, porque tienes una fuente de poder que trasciende lo humano. Y esa fuente se activa cuando te vuelves adicto a Cristo. Cuando lo buscas con desesperación. Cuando no puedes pasar un día sin hablar con Él. Cuando su palabra es más importante para ti que tu comida. Cuando adorarlo es tu mayor placer. Jesús dijo en Mateo 5:6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed. Eso es adicción. Eso es necesidad. Eso es dependencia total. Cuando tienes hambre física,
No puedes pensar en otra cosa. Tu cuerpo te grita que necesita comida. Cuando tienes sed extrema, lo único que importa es encontrar agua. Así debe ser tu búsqueda de Cristo, tan intensa, tan desesperada, tan constante, que nada más importa. Y cuando alcanzas ese nivel de hambre espiritual, Dios te sacia, te llena de tal manera que desbordas, te transforma de tal forma que la gente lo nota. Tu rostro brilla con su gloria, tus palabras llevan su unción, tu vida refleja su carácter. Moisés pasó tanto tiempo en la presencia de Dios que su rostro literalmente brillaba. Tuvo que cubrirlo con un velo porque el pueblo no podía soportar la gloria. Eso no fue un milagro especial solo para Moisés. Eso es lo que sucede cuando pasas tiempo de calidad en la presencia de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Ese es el proceso. No es instantáneo, es progresivo. Cada día que pasas en su presencia, eres transformado un poco más. Cada vez que lees su palabra, eres cambiado un poco más. Cada momento de adoración, reflejas más de su carácter. Pero tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado, tienes que ser intencional, porque el crecimiento espiritual no es automático. Requiere esfuerzo, dedicación, compromiso. Piénsalo así: si vas al gimnasio una vez al mes, no vas a ver resultados. Pero si vas 5 veces a la semana, tu cuerpo se transforma. Lo mismo sucede espiritualmente. Si buscas a Dios solo los domingos, tu espíritu permanece débil. Pero si lo buscas todos los días, múltiples veces al día, tu espíritu se fortalece de manera sobrenatural. Y aquí está algo poderoso. Cuando tu espíritu se fortalece, tu sensibilidad espiritual aumenta. Empiezas a discernir cosas que antes no percibías. Empiezas a escuchar la voz de Dios con más claridad. Empiezas a moverte en los dones del Espíritu con más fluidez, porque el Espíritu Santo no opera a través de espíritus débiles de manera óptima. Él busca vasijas fuertes, preparadas, consagradas. Busca personas que están tan conectadas con Dios que pueden ser usadas poderosamente. Y no me digas que no tienes tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día. La diferencia está en las prioridades. Si algo es importante para ti, encuentras el tiempo. Si Dios es tu prioridad, vas a encontrar tiempo para Él. Levántate 30 minutos más temprano. Apaga el televisor 1 hora antes de dormir. Reduce tu tiempo en redes sociales. Usa tu hora de almuerzo para leer la Biblia. Convierte tu tiempo de traslado en tiempo de adoración. Donde hay voluntad, hay manera. Y cuando empiezas a hacerlo, algo sorprendente sucede. En lugar de sentir que pierdes tiempo, descubres que lo ganas. Porque Dios multiplica tu tiempo. Te da más productividad, más eficiencia, más claridad mental. Las cosas que antes te tomaban horas, ahora las haces en minutos. Esa es la economía del reino. Cuando pones a Dios primero, Él bendice todo lo demás. Cuando le das tu tiempo, Él multiplica tu tiempo. Cuando le das tu atención, Él multiplica tu efectividad. Pero si pones todo lo demás primero y a Dios al último, vives en escasez espiritual. Tu vida es un caos. Tu mente está confundida. Tu corazón está ansioso. Porque estás tratando de vivir sin la fuente de vida. Es como tratar de manejar un carro sin gasolina. Puedes sentarte en el asiento, agarrar el volante, pisar el acelerador, pero no vas a ir a ningún lado. Necesitas combustible. Y tu combustible espiritual es Cristo. Sin Él, puedes aparentar que te mueves, pero en realidad estás estancado. Por eso es que ves tantos cristianos frustrados. Van a la iglesia, cantan las canciones, levantan las manos, pero sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque no se han vuelto adictos a Cristo. Tienen apariencia de piedad, pero sin el poder. Tienen la forma, pero no la sustancia. Pablo advirtió sobre esto en 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia sin poder, religión sin relación, forma sin fondo. No seas de esos.
No te conformes con ser un cristiano nominal. Aspira a ser un discípulo radical, uno que vive completamente adicto a Cristo, con un espíritu tan fuerte que las puertas del infierno no prevalecen contra ti, porque esa es la promesa de Jesús. En Mateo 16:18 declaró: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero nota, Él está hablando de su iglesia, no de la iglesia tibia, no de la iglesia comprometida con el mundo. Su iglesia, la que está completamente rendida a Él, y tú puedes ser parte de esa iglesia. No por ser perfecto, sino por estar completamente entregado, no por tener todo resuelto, sino por estar desesperadamente dependiente de Él. Mira, el enemigo quiere convencerte de que tienes que llegar a cierto nivel de santidad antes de poder buscar a Dios con intensidad. Pero eso es una mentira. Vienes tal como estás, con tus fallas, con tus luchas, con tus debilidades, y en su presencia, Él te transforma. La mujer con el flujo de sangre no esperó a estar limpia para tocar el manto de Jesús. Vino en su inmundicia y fue sanada. El ladrón en la cruz no esperó a reformar su vida para clamar a Jesús. En su último aliento, fue salvo. El hijo pródigo no se limpió antes de volver a casa. Vino oliendo a cerdos y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Así es Dios, te recibe como eres, pero no te deja como eres, te transforma, te limpia, te restaura, te fortalece, todo porque decidiste acercarte a Él. Y cuando te acercas a Dios, algo automático sucede. Él se acerca a ti. Santiago 4:8 lo promete. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es una ley espiritual. Cuando tú das un paso hacia Él da 1000 hacia ti, pero tienes que dar el primer paso. Tienes que tomar la iniciativa. Tienes que romper la inercia de la mediocridad espiritual y decidir que quieres más. Más de su presencia, más de su poder, más de su transformación. Y cuando lo haces, cuando realmente te vuelves adicto a Cristo, tu vida se convierte en un testimonio viviente. No tienes que andar predicando en cada esquina. Tu vida misma predica. La paz que tienes en medio del caos habla. El gozo que manifiestas en medio de las pruebas testifica. La fortaleza que muestras cuando otros se rinden glorifica a Dios. Esa es la diferencia entre alguien que conoce a Dios de oídas y alguien que lo conoce íntimamente. El primero habla de Dios. El segundo refleja a Dios. El primero sabe acerca de Dios. El segundo conoce a Dios. Job lo expresó perfectamente. Después de atravesar su valle de sufrimiento, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Pasó de conocer a Dios de segunda mano a experimentarlo personalmente. Y eso cambió todo. Eso es lo que quiero para ti. No que sepas acerca de Cristo, sino que lo conozcas. No que hayas oído de su poder, sino que lo experimentes. No que creas en teoría que Él transforma, sino que seas transformado. Y eso solo sucede cuando te vuelves adicto a Él, cuando no puedes vivir sin su presencia, cuando cada célula de tu ser grita por más de Él. Los salmistas lo entendieron. David clamaba: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42:1-2. Asaf confesaba: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Esa es la adicción santa. Esa es la dependencia total. Esa es la rendición absoluta que Dios busca. Y cuando llegas a ese punto, sucede algo glorioso. Cristo se vuelve más real para ti que cualquier otra cosa, más real que tus problemas, más real que tus miedos, más real que tus circunstancias. Pedro lo experimentó. Caminó sobre el agua porque mantuvo sus ojos en Jesús. Pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. La diferencia no fue el agua, fue su enfoque. Cuando tu adicción a Cristo es tal que no quitas tus ojos de Él, haces lo imposible.
Pero cuando te distraes con las circunstancias te hundes. Mantén tus ojos en Él. Haz de Cristo tu obsesión diaria. Que el primer pensamiento de tu mañana sea para Él. Que tu última oración en la noche sea para Él. Que en medio del día tu corazón se vuelva hacia Él. Y cuando enfrentes decisiones difíciles, consúltalo a Él primero. Cuando lleguen tentaciones, corre a Él. Cuando sientas que te derrumbas, apóyate en Él. Porque Él es tu roca, tu refugio, tu fortaleza. El Salmo 91 lo describe hermosamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, no visitar, no pasar de vez en cuando. Habitar, vivir constantemente en su presencia. Y cuando habitas en Él, las promesas se activan. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Protección sobrenatural, provisión milagrosa, poder extraordinario. Todo porque decidiste hacer de su presencia tu morada permanente. Eso es lo que significa volverse adicto a Cristo. No es solo cantar canciones bonitas los domingos. Es vivir cada momento consciente de que Él está contigo. Es caminar en comunión constante. Es tener conversaciones continuas con Él. Pablo lo instruyó en Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No solo en la mañana y en la noche, sin cesar. Constantemente, en todo momento. Eso no significa que estés literalmente orando cada segundo. Significa que vives en un estado de conexión constante con Dios. Como cuando estás enamorado de alguien. No estás hablando con esa persona cada segundo, pero constantemente estás pensando en ella, tu corazón está conectado con ella. Así debe ser tu relación con Cristo. Tan íntima, tan constante, tan real, que Él es parte de cada aspecto de tu vida. Cuando estás en el trabajo, Él está ahí. Cuando estás con tu familia, Él está ahí. Cuando estás solo, Él está ahí. Y esa conciencia de su presencia constante te transforma. Ya no vives para impresionar a la gente, vives para agradar a Dios. Ya no hablas para quedar bien, hablas la verdad en amor. Ya no actúas una parte, vives auténticamente porque sabes que Él te ve todo el tiempo. Y esa autenticidad atrae bendición, porque Dios honra a los que lo honran. Primera de Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. Cuando honras a Dios con tu tiempo, Él multiplica tu tiempo. Cuando lo honras con tus recursos, Él multiplica tus recursos. Cuando lo honras con tu vida, Él bendice tu vida de maneras que nunca imaginaste. Pero todo comienza con esa decisión de volverse adicto a Él, de hacer de Cristo tu prioridad absoluta, de fortalecer tu espíritu a través de una comunión diaria, constante, apasionada con Él. Y sí, va a requerir sacrificio. Va a significar decir no a cosas que antes eran importantes para ti. Va a implicar soltar relaciones que te alejan de Dios. Va a demandar disciplina cuando tu carne quiere comodidad. Pero déjame decirte algo. El sacrificio temporal vale la recompensa eterna. Lo que dejas en el altar de la consagración, Dios lo multiplica. Lo que sueltas por Él lo reemplaza con algo mejor. Jesús lo prometió en Marcos 10:29-30. No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. 100 veces más. Esa es la matemática de Dios. Cuando tú das 1, Él te devuelve 100. Cuando tú sacrificas algo por Él te bendice abundantemente. Pero tienes que estar dispuesto a soltar. Tienes que abrir tus manos. Tienes que confiar en que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú estás aferrando. Y cuando lo haces, cuando realmente te rindes, cuando te vuelves completamente adicto a Cristo, experimentas una libertad que nunca antes conociste. Porque ya no eres esclavo de tus deseos carnales. Ya no eres prisionero de tus emociones. Ya no eres víctima de tus circunstancias. Eres libre en Cristo. Y Juan 8:36 lo confirma. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no una libertad falsa que el mundo ofrece. Una libertad genuina que solo Cristo puede dar.
libre del pecado, libre de la condenación, libre del temor, libre de la ansiedad, libre para vivir en plenitud. Esa es la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Abundancia no solo en lo material, abundancia en paz, abundancia en gozo, abundancia en propósito, abundancia en relaciones saludables, abundancia en cada área de tu vida, pero esa abundancia fluye de tu conexión con Él. Cuando estás desconectado de la vid, no puedes dar fruto. Jesús lo dijo en Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Sin él, puedes estar ocupado, pero no productivo espiritualmente. Puedes estar activo, pero no efectivo. Puedes moverte, pero no avanzar. Pero cuando permaneces en él, cuando te vuelves adicto a su presencia, llevas mucho fruto. Tu vida impacta. Tu testimonio transforma. Tu influencia se multiplica. Y no solo eso, sino que el fruto que llevas permanece. No es temporal, no se marchita, perdura para la eternidad. Esa es la diferencia entre edificar en la arena y edificar sobre la roca. Lo que construyes sin Cristo, el tiempo lo destruye. Lo que construyes con Cristo, ni el tiempo ni las tormentas lo pueden derribar. Así que te hago la pregunta final. ¿Estás listo para volverse adicto a Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás preparado para la transformación? Porque si lo estás, tu vida nunca más será la misma. Tu familia verá el cambio. Tus amigos notarán la diferencia. Tu iglesia se beneficiará. Tu ciudad será impactada. Todo porque un día decidiste que Cristo no sería una parte de tu vida, sino toda tu vida. Que no sería una opción, sino tu único camino. Que no sería un recurso de emergencia, sino tu fuente constante. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente te vuelvas adicto a Cristo, tu espíritu se fortalecerá de tal manera que caminarás en poder, en autoridad, en unción. Serás luz en medio de las tinieblas, sal que da sabor, ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, porque eso es lo que hace la adicción a Cristo. Te transforma en un agente de transformación, te convierte en un portador de su presencia, te hace un instrumento de su gloria. Ahora, déjame preguntarte algo con todo mi corazón. ¿Sientes que este mensaje ha tocado algo profundo en tu alma? ¿Reconoces que Dios te está llamando a un nivel más alto de compromiso? Si es así, dale like a este video. Compártelo con esa persona que Dios está trayendo a tu mente ahora mismo. Alguien que necesita escuchar que es posible vivir diferente, que es posible tener un espíritu fuerte, que es posible volverse adicto a Cristo. No es casualidad que llegaste hasta aquí. De miles de videos que pudiste ver, Dios permitió que este mensaje llegara a ti. Eso significa algo. Significa que Él tiene un propósito contigo. Significa que no te va a dejar donde estás. Significa que quiere llevarte más alto. Así que suscríbete a este canal. No porque yo lo necesite, sino porque tú necesitas este tipo de contenido que alimenta tu espíritu, que desafía tu fe, que te impulsa a crecer. Y escribe en los comentarios: hoy mismo decido volverme adicto a Cristo y fortalecer mi espíritu en el nombre de Dios. Decláralo, profetízalo sobre tu vida, porque las palabras tienen poder creativo. Lo que confiesas con tu boca, lo activas en el espíritu. Padre Celestial, en este momento levanto en oración a cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus corazones, sabes sus luchas, conoces sus anhelos más profundos, y sé que no es casualidad que hayan llegado hasta aquí. Tú los trajiste a este mensaje porque tienes un plan con ellos. Señor, oro para que en este mismo instante enciendas en sus corazones un fuego santo, un hambre insaciable por tu presencia, una sed incontrolable de tu palabra, que no puedan seguir viviendo como antes, que algo dentro de ellos se active, que su espíritu despierte y clame por más de ti. Rompe toda cadena de mediocridad espiritual que los ha mantenido atados. Destruye toda fortaleza de conformismo que les ha robado lo mejor de ti. Arranca de raíz todo espíritu de tibieza que ha enfriado su pasión por ti. Y en su lugar, Padre,
Siembra en ellos una adicción santa a tu presencia. Que cuando se levanten en la mañana, lo primero que deseen sea buscarte. Que en medio del día, su corazón se vuelva hacia ti. Que antes de dormir, anhelen tu comunión. Fortalece sus espíritus, Señor. Que sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Que todo lo que hagan prospere porque están arraigados en ti. Dale sabiduría para administrar su tiempo, disciplina para ser constantes, determinación para no rendirse cuando la carne proteste, y gracia para levantarse cada vez que caigan. Rodéalos de personas que los impulsen hacia ti, no que los alejen. Abre sus ojos espirituales para discernir lo que edifica y lo que destruye. Dale valor para soltar lo que tienen que soltar y para abrazar lo que tú tienes para ellos. Y que este mensaje no se quede solo en palabras, sino que se convierta en transformación real. Que dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, puedan mirar atrás y decir, ese fue el día que mi vida cambió. Ese fue el momento en que decidí volverme adicto a Cristo. Bendícelos en sus familias. Protégelos de todo ataque del enemigo. Prospera la obra de sus manos. Úsalos poderosamente para tu gloria. Y que cada día que pasen contigo sea mejor que el anterior. Que crezcan de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. En el poderoso nombre de Jesús lo decreto, lo declaro y lo creo. Amén y amén. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.